Mientras Rusia actualmente se enfrenta a todo el peso de la guerra económica desatada por Estados Unidos y por sus aliados, China es declarada como desafío prioritario en la estrategia de seguridad de Washington. Pekín es objeto de creciente presión económica y también militar. El último ejemplo son las masivas maniobras conjuntas que emprendió Estados Unidos junto con Filipinas en el mar de la China Meridional. Un complicado escenario geopolítico. Así que vamos a analizarlo con nuestra compañera Aliana Nieves para que nos comente en qué consisten estas maniobras militares en China. ¿Qué tal, Aliana? ¿Qué tal, Carla? Así es, recientemente la Casa Blanca volvió a reiterar que considera a China como una de sus principales amenazas y en el marco de esta política que sigue la Casa Blanca hacia el país asiático se producen estas maniobras militares en conjunto con Filipinas. Están llamadas a ser las mayores en la historia de las relaciones bilaterales entre estos dos países. Aquí vemos que incluye un total de 5.100 efectivos por parte del país norteamericano y casi 4.000 efectivos por parte de Filipinas. Aquí lo vemos en el mapa. Es muy cercano a las costas del territorio chino, por lo cual desde Pekín ya han levantado la voz de alarma. Son catalogadas como Balikatan, que significa hombro con hombro. Precisamente es en la lengua que se habla en Luzón, que es uno de los territorios más cercanos a China, donde además se ubica la capital del país. Hablamos de operaciones anfibias, urbanas, de aviación, todo con una gran implicación de los efectivos militares de Estados Unidos. Ahora, la reacción de China, ya lo hablábamos, hay protestas desde Pekín. Dicen que esta actividad militar de Estados Unidos eleva el riesgo de un conflicto, advierten investigadores de la nación asiática y recuerdan la cantidad de ejercicios militares que tuvieron lugar en esta zona en el año anterior, en el 2021. Casi 100 ejercicios con 1.200 vuelos de reconocimiento. Además, unas maniobras que cada vez implicaban, Carla, mayor seriedad. Hablamos incluso del empleo de submarinos nucleares y también de las que fueron las mayores maniobras militares en los últimos 40 años que implicaron a 25.000 soldados de naciones incluso como Australia, Reino Unido y Japón. En todos estos ejercicios el objetivo a batir era China, además era catalogado como el enemigo. Y Aliana, y en todo esto China no se queda con los brazos cruzados. Exactamente, vamos a ver que todo esto se enmarca en la clasificación de Estados Unidos como China, un desafío constante, y Rusia, una amenaza aguda. En torno a ello está dirigida la política exterior de la Casa Blanca, que además dicen que quieren permanecer como los líderes mundiales para contener no solamente a estas dos naciones, sino también a Irán, Corea del Norte y otros países. Y como tú bien decías, Carla, China no se queda de brazos cruzados. Ellos también buscan aliados en la zona y entre estos países pudiera encontrarse Islas Salomón. Y es que recientemente se conoció sobre un proyecto, un borrador para un acuerdo de seguridad entre el gobierno de este país y de China. Australia ha protestado, ha dicho que esto va a aumentar la tensión en la región de Asia-Pacífico y Estados Unidos incluso va más allá, dice que esta participación de China en las actividades de seguridad de Islas Salomón también podrían implicar la instalación de una base militar china en esta zona cercana a Australia y también a Nueva Zelanda. Desde este país que dicen, bueno, pues que tienen derecho, que esto va en relación a su soberanía y a sus intereses nacionales, Carla. Pero también vamos a ver que no solamente en temas militares hay una escalada en la tensión entre China y Estados Unidos, sino también en temas tecnológicos. Recordemos también las contradicciones, las confrontaciones en torno a la actividad de Huawei, de las redes 5G, y precisamente el Congreso de Estados Unidos tiene en marcha un proyecto de ley para producir 52.000 millones en subsidios para la fabricación de semiconductores, que son elementos tecnológicos que permiten el paso de la electricidad. Son altamente necesarios en la computación. Los producen mayormente en China y desde Pekín protestan, dicen que esto va en contra de la cooperación entre los dos países y rememora entonces las políticas de la Guerra Fría, Carla. Y sin duda hay que seguir conversando sobre estos temas, así que vamos a conversar ahora con el exoficial de Naciones Unidas en Misiones Especiales en Asia y África, Francisco Coloane. Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Primero sus opiniones y su idea sobre por qué se hacen estas acciones tan cerca de la costa de China. Porque Estados Unidos está interesado en desestabilizar el gobierno chino.
es un punto estratégico central en su política estratégica de seguridad. Está muy claro, desde el año 2002 existe un documento de seguridad estratégica nacional de Estados Unidos en donde cualquier poder o cualquier alianza entre dos poderes que se le enfrenten a la hegemonía de Estados Unidos a nivel global. Eso ya tiene más de 20 años, que fue patentado por George W. Bush. De allí viene la invasión de Irak, que es una demostración de que ellos querían, ¿no es cierto?, dejar sentada su hegemonía global. Esta hegemonía que está en decadencia es una hegemonía fallida, porque han tenido durante 30 años todo el espacio de poder a su disposición y no han sabido qué hacer con ese espacio de poder. Es decir, el mundo postsoviético fue un mundo monopolar y los resultados están a la vista. No hay orden mundial, la alianza transatlántica con Estados Unidos a la cabeza no ha podido desarrollar un orden mundial en alianza con otros países. El famoso cuento, lo digo como tal, el cuento de la multipolaridad después del desplome soviético fue un cuento, porque en el fondo era una hegemonía monopolar de Estados Unidos y la alianza transatlántica intentando, ¿no es cierto?, gobernar el planeta a través de la globalización y han fallado. Y ahora, el conflicto en Ucrania, claramente, que intentaban poner una plataforma nuclear apuntando a Rusia, fueron descubiertos fueron descubiertos hace mucho tiempo, nunca quisieron negociar. Estados Unidos y la alianza transatlántica son responsables de la guerra en Ucrania 100%. Eso lo sabe el secretario general Guterres. Nunca ha dicho que la invasión de Rusia está en contra de la Carta. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que en Ucrania había un plan de desarrollar arsenal nuclear en contra de Rusia, y eso ya es una violación de la Carta de Naciones Unidas. Y respecto al tema de China y el mar de la China, siempre Estados Unidos ha tenido a China como un enemigo estratégico importante. Siempre, incluso desde la época de Nixon. Es decir, nunca China ha dejado de ser una amenaza estratégica para Estados Unidos, y eso los chinos lo saben muy bien. Por lo tanto, estamos en presencia de una administración, la de Joe Biden, bastante, diría yo, deteriorada en su prestigio interno. Biden está con muy poca aprobación por su gestión interna y también por su gestión internacional, porque ha puesto a Estados Unidos, ¿no es cierto?, a la deriva en situaciones bélicas, en donde la responsabilidad principal es esta ansiedad de la administración Biden por recuperar hegemonía a través del expediente bélico, del expediente incluso hasta nuclear. Es decir, han descubierto 90, y más allá de lo nuclear, han descubierto 90 laboratorios biológicos con elementos patógenos en Ucrania. Eso es una barbaridad. Y eso lo tapa la prensa occidental y la prensa transatlántica. Pero la información existe. Historias que se quedan rezagadas en varios medios de comunicación. Muchas gracias, Francisco, por su análisis, y a ti, Eliana, por el reporte.